Prepárate para un escalofrío que te recorrerá hasta los huesos. Aquí tienes una historia de terror ambientada en los rincones más oscuros y olvidados de la Ciudad de México, donde los ecos del pasado se niegan a descansar. La sombra, en el callejón de la expiración. El aire denso de la Ciudad de México en agosto siempre cargaba una humedad pegajosa, pero aquella noche se sentía diferente. Un peso invisible oprimía el pecho de Elena mientras caminaba a casa desde su trabajo en el centro histórico. Las luces amarillentas de los faroles coloniales apenas lograban arañar la oscuridad que se cernía sobre las estrechas calles. Vivía en un antiguo edificio en el barrio de La Merced, un laberinto de mercados bulliciosos de día y silencios espectrales de noche. Conocía cada grieta en las paredes de su vecindario, cada sombra danzante proyectada por los faroles, pero esta noche, una inquietud desconocida la acompañaba. Al doblar por la calle de Uruguay, un escalofrío la recorrió. No era el frío habitual de la noche, sino una sensación helada que parecía emanar del pavimento mismo. Aceleró el paso, con la esperanza de llegar pronto a la seguridad de su pequeño departamento. Fue al cruzar la calle de Talavera cuando la escuchó por primera vez. Un susurro apenas audible, como el roce de seda contra piedra. Se detuvo en seco, escudriñando la oscuridad. La calle estaba desierta. Los puestos de los vendedores ambulantes, coloridos y vibrantes durante el día, ahora eran siluetas oscuras y fantasmales. Pensó que era su imaginación, el cansancio jugando con sus nervios. Reanudó la marcha, pero el susurro volvió, esta vez más cerca, más definido. Parecía provenir de un callejón angosto y oscuro, un corte profundo entre dos edificios coloniales con fachadas desmoronadas. Instintivamente, supo que no debía mirar. Una voz ancestral en su interior gritaba peligro, pero una curiosidad morbosa, una necesidad inexplicable de identificar la fuente del sonido, la inmovilizó. Lentamente, giró la cabeza hacia el callejón. La oscuridad era casi absoluta, pero a medida que sus ojos se ajustaban, comenzó a distinguir formas. Contenedores de basura apilados, cajas de cartón desechadas y al fondo, una sombra más densa que la propia noche. El susurro se intensificó, convirtiéndose en una especie de lamento, un quejido ahogado lleno de dolor y desesperación. Elena sintió un nudo en el estómago. No era un sonido humano, pero evocaba una tristeza profunda y palpable. Quiso correr, pero sus piernas se sentían pesadas, como si estuvieran atadas al suelo. La sombra al fondo del callejón comenzó a moverse, lentamente al principio, luego con una fluidez antinatural. Parecía crecer, a expandirse desde la oscuridad misma. El aire se volvió aún más frío, y un olor nauseabundo, dulce y pútrido a la vez, comenzó a impregnarlo todo. Elena se tapó la nariz con la mano, sintiendo la bilis subir por su garganta. Entonces la sombra tomó una forma más definida. No era humana, pero vagamente humanoide, alta y esquelética, con extremidades alargadas y una cabeza indistinta que parecía absorber la poca luz que se filtraba en el callejón. Un terror primario la invadió, un miedo que trascendía la razón. Sintió que su mente se bloqueaba, incapaz de procesar lo que sus ojos veían. La sombra se deslizó hacia adelante, sin hacer ruido, como si flotara sobre el suelo empedrado. El lamento se hizo más fuerte, ahora entremezclado con un sonido áspero, como huesos raspándose entre sí. Elena finalmente logró romper el hechizo del miedo. Giró sobre sus talones y corrió, sus pulmones quemándose con cada bocanada de aire. No se atrevió a mirar atrás, pero sentía la presencia de la sombra persiguiéndola, una presión fría en su nuca. El lamento la seguía, resonando en los muros de los edificios, convirtiendo la noche en una cacofonía de angustia espectral. Llegó tambaleándose a la puerta de su edificio y subió las escaleras de piedra en la oscuridad, tropezando y cayendo varias veces. Finalmente, cerró la puerta de su departamento con llave, apoyándose contra ella, el corazón latiéndole con violencia. El silencio dentro de su hogar era casi ensordecedor después del terror de la calle.
Pero incluso entre sus propias paredes, la sensación de frío persistía, y el eco del lamento parecía resonar en sus oídos. Pasó la noche en vela, acurrucada en su cama, con la luz encendida, rezando para que el amanecer trajera consigo el olvido de lo que había visto y oído. A la mañana siguiente, la luz del sol parecía haber disipado la oscuridad de la noche anterior. Salió a la calle con cautela, observando el callejón de Talavera. No había nada fuera de lo común. Los puestos comenzaban a montarse, el bullicio matutino llenaba el aire. Trató de convencerse de que había sido una pesadilla, una alucinación producto del cansancio y el estrés, pero el recuerdo del frío, el olor nauseabundo y el lamento espectral eran demasiado vívidos para ser ignorados. Durante los días siguientes evitó la calle de Talavera, tomando rutas más largas para llegar a casa. Pero la inquietud la seguía. Sentía miradas en la multitud, susurros en el viento. La ciudad, que siempre había amado, ahora le parecía un lugar lleno de sombras acechantes. Un día, mientras hablaba con su vecina, doña Carmen, una anciana con la sabiduría grabada en cada arruga de su rostro, Elena mencionó su experiencia. Doña Carmen la escuchó con atención, sus ojos oscuros llenos de una tristeza antigua. «Ay, Elena», dijo doña Carmen con un suspiro, «lo que viste puede que haya sido una sombra del callejón de la expiración». Elena frunció el ceño. «¿El callejón de la expiración? Nunca he oído hablar de él». Doña Carmen asintió lentamente. Así se le conocía antiguamente a ese tramo de la calle de Talavera. Dicen que en la época de la colonia, durante la Inquisición, llevaban a los condenados por ese callejón hacia la Plaza Mayor para ser ejecutados. Un escalofrío recorrió la espalda de Elena. ¿Ejecutados? ¿Aquí? Sí, niña, continuó doña Carmen. Y muchos de ellos murieron con miedo, con dolor, con injusticia en sus corazones. Se dice que sus almas quedaron atrapadas en ese lugar, vagando en la oscuridad, reviviendo su sufrimiento una y otra vez. Doña Carmen le contó historias escalofriantes sobre el callejón de la expiración, gente que escuchaba lamentos y gritos en la noche, sombras que se movían sin explicación, una sensación opresiva de tristeza que envolvía el lugar. Muchos evitaban pasar por allí después del anochecer. Algunos dicen, susurró doña Carmen, con los ojos llenos de temor, que la sombra que viste es el espíritu de uno de esos condenados, atrapado entre este mundo y el otro, buscando alivio para su tormento. Las palabras de doña Carmen resonaron en la mente de Elena. Todo encajaba: el frío inexplicable, el lamento lleno de dolor, la forma humanoide y espectral. A partir de ese día, Elena vivió con un miedo constante. Sabía que la sombra existía, que acechaba en la oscuridad, reviviendo un horror de siglos pasados. Intentó encontrar explicaciones racionales, pero la intensidad de su experiencia la convenció de que había presenciado algo más allá de la comprensión humana. Evitaba la calle de Talavera a toda costa, pero a veces, cuando el silencio de la noche era profundo, creía escuchar el eco lejano de un lamento, un recordatorio escalofriante de la sombra que habitaba en el corazón de su ciudad. Una noche de tormenta, la electricidad falló en todo el barrio. Elena se encontró a oscuras en su departamento, el viento aullando afuera y la lluvia golpeando las ventanas. El miedo que había intentado reprimir la invadió por completo. En la oscuridad, su imaginación comenzó a jugar malas pasadas. Cada sombra danzante, cada crujido de la madera, se convertía en la presencia de la sombra del callejón de la expiración. De repente, escuchó un golpe en su puerta. Un golpe lento, pausado, que resonó en el silencio de la noche. Su corazón se detuvo. Sabía que no era nadie que conociera. El golpe se repitió. Elena se acurrucó en su cama, temblando de miedo, deseando que la tormenta terminara y la luz volviera. El golpeteo continuó durante lo que pareció una eternidad. Finalmente, cesó, dejando tras de sí un silencio aún más aterrador.
Elena se quedó inmóvil conteniendo la respiración, esperando. Después de un largo rato, cuando el silencio se hizo casi palpable, se atrevió a levantarse y acercarse a la puerta. Miró por la mirilla, pero la oscuridad era total. No vio nada. Con manos temblorosas, abrió la puerta a una rendija. El pasillo estaba oscuro y vacío. No había nadie. Cerró la puerta con llave, sintiéndose aliviada pero aún profundamente perturbada. ¿Quién o qué había estado golpeando su puerta en medio de la tormenta? ¿Era la sombra, encontrando una nueva forma de atormentarla? La noche siguiente, Elena no pudo dormir. Cada ruido la sobresaltaba, cada sombra la hacía temblar. La ciudad, con su rica historia y su vibrante cultura, ahora le parecía un cementerio de secretos oscuros y tragedias olvidadas. Decidió que no podía seguir viviendo así. Necesitaba entender lo que había visto, encontrar una manera de liberarse del miedo que la atenazaba. Recordó las palabras de doña Carmen sobre los condenados de la Inquisición. Empezó a investigar, buscando en viejos libros de historia y archivos polvorientos. Descubrió relatos escalofriantes sobre los juicios sumarios, las torturas inhumanas y las ejecuciones públicas que habían tenido lugar en la Plaza Mayor, a pocos pasos del ahora llamado Callejón de la Expiración. Encontró menciones de un hombre en particular, un hereje acusado de brujería, que había sido quemado en la hoguera con una crueldad inusitada. Su nombre era Mateo. Los relatos decían que había maldecido a sus verdugos en sus últimos momentos, jurando que su espíritu nunca encontraría descanso. A medida que Elena profundizaba en su investigación, más convencida estaba de que la sombra que había visto era la de Mateo, atrapado en el lugar donde había comenzado su último y terrible viaje. Sintió una mezcla de terror y compasión por este espíritu atormentado. Quería ayudarlo a encontrar la paz, aunque no supiera cómo. Consultó a un sacerdote anciano que vivía en su barrio, el padre Francisco, un hombre conocido por su sabiduría y su fe inquebrantable. Le contó su experiencia y lo que había descubierto sobre el Callejón de la Expiración. El padre Francisco la escuchó con seriedad. «Hay lugares», dijo con voz grave, «donde el sufrimiento deja una huella profunda, donde las energías negativas se acumulan y pueden manifestarse de formas extrañas. El Callejón de la Expiración parece ser uno de esos lugares». El padre Francisco le explicó que la única manera de liberar a un espíritu atormentado era a través de la oración, el perdón y la expiación. Sugirió realizar una misa en el callejón, recordando a las víctimas de la Inquisición y pidiendo por el descanso de sus almas. Elena, aunque escéptica al principio, aceptó la propuesta del padre Francisco. Sintió que no tenía nada que perder. Organizaron una pequeña ceremonia en el Callejón de la Expiración al amanecer. El padre Francisco ofreció una misa solemne, recordando el sufrimiento de los condenados y pidiendo misericordia para sus almas. Elena y algunos vecinos del barrio se unieron a la oración, llevando flores blancas como símbolo de paz. Mientras el padre Francisco elevaba sus plegarias, Elena cerró los ojos y se concentró en enviar pensamientos de perdón y compasión hacia la sombra que había visto. Imaginó a Mateo liberándose de sus cadenas de dolor, encontrando finalmente la luz. Al finalizar la ceremonia, una sensación de calma descendió sobre el callejón. El aire ya no se sentía pesado y el olor nauseabundo había desaparecido. Elena abrió los ojos y miró a su alrededor. La luz del sol iluminaba las viejas paredes, revelando la belleza silenciosa del lugar. No supo si la ceremonia había tenido algún efecto en el espíritu de Mateo, pero para ella, algo había cambiado. El miedo que la había atormentado durante semanas comenzó a disiparse, reemplazado por una sensación de paz y esperanza. Volvió a caminar por la calle de Talavera, sin sentir la opresión de antes. El callejón ya no parecía un lugar de terror, sino un recordatorio silencioso de la oscuridad del pasado y la posibilidad de redención. Sin embargo,
La Ciudad de México es una ciudad antigua, construida sobre capas de historia, tragedias y misterios. Elena sabía que en sus innumerables calles y callejones, otros secretos oscuros esperaban ser descubiertos, otras sombras podrían estar acechando en la noche. Unos meses después, mientras exploraba un mercado de antigüedades en el barrio de Tepito, Elena encontró un viejo relicario de plata. Al abrirlo, descubrió un pequeño mechón de cabello oscuro y una plegaria escrita en latín en un trozo de pergamino amarillento. Al leer la plegaria, sintió un escalofrío familiar. Era una súplica desesperada por misericordia, firmada por M. La caligrafía temblaba con angustia. Elena supo entonces que su encuentro en el callejón de la expiración no había sido un sueño. La sombra de Mateo seguía presente en la ciudad, quizás no atormentándola a ella directamente, pero buscando aún el descanso eterno. Guardó el relicario con cuidado, sintiendo una nueva responsabilidad. Tal vez, algún día, encontraría la manera de completar el viaje de Mateo, de liberarlo finalmente de la oscuridad que lo había mantenido prisionero durante siglos. Mientras caminaba de regreso a casa a través de las bulliciosas calles de la Ciudad de México, Elena miró a su alrededor con nuevos ojos. Detrás de la fachada vibrante y colorida, sabía que existía un mundo de sombras y secretos, un legado de dolor y sufrimiento que aún resonaba en el presente. Y en las noches oscuras, cuando el viento gemía a través de los callejones antiguos, a veces creía escuchar un susurro lejano, un eco del lamento del callejón de la expiración, recordándole que la historia nunca duerme y que algunas heridas tardan siglos en sanar. La Ciudad de México, su hogar, era un lugar de maravilla y misterio, pero también un lugar donde el pasado se negaba a morir, donde las sombras del ayer aún danzaban en la penumbra. Y Elena, sin saberlo, se había convertido en parte de su escalofriante historia.